Ok, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches ya. Este computador es raro porque tiene la cámara abajo, entonces tengo que mirar por acá. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. Discúlpenme un poquito la tardanza, problemas de última hora en cuanto a la ocasión donde íbamos a hacer la grabación, pero bueno, ya, listo, estamos aquí y estamos enfrente de ustedes. Aquí alcanzo a ver a Andrés, William, Tatiana. Solo quiero ver quiénes están. Felipe, Harold. Y son tímidos que no activan la cámara, ¿cierto? Sí, sí, por ahora tenemos cámaras apagadas, pero igual ellos siempre son súper participativos por el chat. Entonces ya saben, chicos, que también Jill puedes mantener el chat ahí abierto a tu ladito para que veas los mensajes que van llegando. Ok, espérame un segundo. ¿Cómo mantengo acá el chat? Ok. Ah, listo, ya está. Listo, ok, bueno chicos, ¿cómo están? Bueno, mi módulo, como les había dicho en la introducción de hace unas semanas, es el módulo 2, que es el manejo de cámara y dirección de fotografía básica. Ya han tenido algunas clases con mi compañero Luis, me ha contado lo receptivo que son ustedes. Espero que en esta clase también seamos igual de receptivos, igual de participativos. Me encantaría que lo fueran, que resolviéramos los problemas o todas esas inquietudes que ustedes tienen a la hora de estar trabajando en campo, eh, acá en clase y obviamente cuando estemos de manera presencial. Bueno, vamos a entrar en materia. Del módulo 2. Luces, cámara y ponte en acción, como se dice popularmente. Mm, Vamos a ver al slide 2 y ahora este señor computador, ¿qué le pasó? ¿Qué necesitas, Jill? Ahí se ve Ah, perfecto. sí, yo sé. Ah, ok, listo, ya entró. Ok, listo. Vamos a hablar entonces, como nuestro taller es de dirección de fotografía básica y manejo de cámaras, vamos a hablar acerca de unos conceptos básicos que vamos a llevarlos de manera transversal todo el tiempo. Es decir, tenemos que conjurar muchos de los aspectos teóricos que tiene la dirección de fotografía y condensarlos en estas 2 horas. Y no podemos desglosarlos uno a uno, sino que tenemos que trabajarlos. Cuando hablemos de uno, necesariamente tenemos que atarlo a los demás conceptos y poder así estructurar un poquito más la clase. Eso quiere decir que vamos a tener mucha información hoy y apenas ustedes crean que yo voy muy rápido o estamos llenándonos o saturándonos de información, quiero que me lo digan, que me digan, profe, regálenme un segundito, podemos repetir esto, profe, no entiendo esto. Quiero que seamos, porfa, en serio, de verdad, muy participativos. Dejemos un poquito la timidez a un lado, más bien que sea una conversación entre 30 y, ¿cuántos somos? Entre 28 personas, 29 personas, y no una clase magistral maestro-alumnos, ¿vale? Les encargaría muchísimo. Nos ayudaría un poquito a la mecánica de la clase. Entonces, continuando con el concepto de lenguaje audiovisual que lo habían compartido con mi compañero Luis, habían definido que era toda aquella comunicación que transmitimos a través de los sentidos de la vista, del oído. Como les dije anteriormente, tenemos que avanzar de manera ágil a través de este concepto, definiendo los diferentes valores de plano, los diferentes ángulos y los diferentes movimientos de cámara, partiendo de este concepto básico. También exploraremos conceptos como la composición, que es muy clave a la hora de trabajar la dirección de fotografía. Creo que es el aspecto más artístico junto con la iluminación. Entonces también los vamos a incluir a lo largo de estas definiciones de planos, ángulos y movimientos de cámara, que es con lo que le vamos a partir inicialmente. Aquí vemos unos estilos de algunas de pronto películas, de algunas series que ustedes han visto. Yo hago una pregunta aquí actualmente. ¿Todos trabajamos en el medio? ¿De alguna u otra manera hemos tenido contacto con trabajos audiovisuales? Andrés, William, Tatiana, disculpen que son los primeros, pero son los que veo aquí en la pantalla inicial. ¿Qué dices, Andrés?
Sí, ¿ya ustedes han trabajado, han hecho algo, han tenido algún contacto? Están calladitos. Ok, va. Ahí Jill por el chat te van Ok, también diciendo. por el chat, perdóname, es que no soy muy ducho en este tema. Aquí tengo el chat. Hay 5 personas que me dicen, pero como lo abro, ahí. No, profe, nunca, me dice Tatiana. Harold me dice, para mí es la primera vez. Jason me dice, nunca. No, para mí es la primera vez. Ok, está perfecto, no hay ningún problema. Profe, me abrieron las cámaras. Disculpen, disculpa, Oh, ¿quién me... profe, Gerly Zambrano. Hola, Gerly. Gerly, No, hola. no, profe, nunca. La Nunca, ok, verdad que, listo, la perfecto. verdad que pues uno es como muy ajeno al tema porque no le ve la importancia de este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, o sea, por eso es como que no. Ok, pero yo lo preguntaba por lo siguiente, todavía no es que quiero que me vayan a hablar sobre anécdotas de cuando ustedes trabajan ni nada. Yo lo hago o lo preguntaba básicamente es porque cuando nosotros estamos interesados en este tema, estamos como muy involucrados o queremos trabajarlo, tenemos que consumir también muchas imágenes, tenemos que ver mucha televisión, mucho cine, mucho documental. Y yo quiero saber si ustedes tienen esa dinámica dentro en sus vidas, si ustedes consumen mucho material audiovisual. Esa básicamente es mi pregunta. ¿Por qué? Miren, pues aquí estoy mostrándoles una serie de stills de algunas películas muy famosas y de algunas series también como de Netflix y de las cuales vamos ahorita más tarde a ahondar, no de pronto en ellas necesariamente, pero para que vean cómo son cómo es el frame o cómo es el plano o cómo está el valor de la persona con respecto al ambiente. Eh, y todos esos temas que vamos a involucrarnos más adelante. Entonces, por eso les decía si ustedes tenían como ese tipo de dinámica en sus vidas, de ver mucha televisión o consumir mucho material audiovisual. Pero bueno, listo, entonces vamos a entrar en materia ya directamente con con los tipos de planos según el espacio que ocupa la figura humana dentro del encuadre. Mm, profe, ponga la pantalla más grande, me dicen. Aquí voy a decirle, espérenme un segundo, chicos, discúlpenme. Jill, si quieres puedes ir abajo, abajo, abajo. Hay como ¿Y eso una voy a hacer? pantallita chiquita. Ahí ya la ven. Perfecto. Creo que sí se. ¿Listo? Ok, yo aquí voy viendo también el chat, cualquier cosa. Ser candidato al Consejo Municipal cuenta. Eh, mm, pero ¿qué quieres hacer? Cuando estés en el consejo, ¿también quieres filmar o grabar las sesiones del consejo o algo así? Andrés. No, no me respondió Andrés. Ok, sigamos, vale, no hay problema. Empezaremos entonces con los tipos de planos según el espacio que ocupa la figura humana dentro del cuadro. El primer plano que vamos a desglosar es el que conocemos como el gran plano general. Aquí vemos dos diapositivas o dos frames que nos ilustran ese tipo de gran plano general. Si se dan cuenta, ese gran plano general, eh, la figura humana ocupa un espacio muy pequeño, casi que ínfimo dentro del plano, ¿cierto? Damos muchísima más importancia al espacio y al entorno en general que a la figura humana. Si hablamos en términos de, como les decía al inicio de la clase, vamos a tener que usar diferentes conceptos básicos de dirección de fotografía a lo largo de todas las diapositivas. Vamos a tener que mezclarlas por tiempo. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de ópticas. Las ópticas en la fotografía o las ópticas en el cine o las ópticas en la dirección de fotografía. Chicos, en serio, cuando diga algo, por ejemplo, el término óptica, ¿ustedes la entienden? ¿Estoy hablando en chino o seguimos bien? Si no quieren activar el micrófono, escríbanme, por favor. Entonces, voy a seguir y cualquier cosa estoy pendiente del chat.
Si hablamos en términos de ópticas, en este gran plano general, por lo general vamos a usar ópticas muy granangulares, ópticas de 16 milímetros, 8 milímetros, 22 milímetros, 28 milímetros. Son ópticas, ustedes cuando les hablen, ah, dame un gran angular, dame un angular. Cuando las señales ópticas serán las de las gafas, no entendí ahí. Cuando a las señales ópticas serán las de las gafas, no entendí ahí, Miguel. Pero yo cuando hablo de ópticas me refiero a los lentes que se usan en la cámara como tal. ¿De acuerdo? Y como estamos hablando entonces acá de inicialmente que el dispositivo principal que nosotros vamos a usar es el celular, entonces, como ahí me ven en la cámara, voy a activar entonces acá, aquí estamos entonces con la cámara del celular, ¿cierto? Y la óptica por defecto que manejan los celulares es una óptica angular o gran angular. Ustedes se dan cuenta porque cuando yo voy a enmarco cualquier cosa, voy a ver gran cantidad de información a lo largo del frame del celular. Eso es una óptica angular. Pero si yo entonces hago con los dos dedos y me acerco, empiezo entonces a navegar en las diferentes ópticas que usualmente se trabajan en cámara, en cine, en fotografía. Óptica, lente de cámara. Perfecto, William, eso es. Sí, y Gerly también, ópticas, la lente, sí, señor. Entonces, a eso me refiero cuando hablo en términos de óptica para este gran plano general. Cuando nosotros vamos a enmarcar una historia, por ejemplo, o ahorita, ¿quién era el que me decía que quiero grabar mis ideas y quiero grabar? Bueno, listo. Entonces, la idea, de pronto, tu idea es contar una historia acerca de alguien que va a llegar al consejo y va a hacer va a dar una clase magistral, perdón, va a decir algo. Entonces, digamos que mi gran plano general puede ser, para contar el inicio de la historia, puede ser entonces la persona, yo ubicándome en la plaza del pueblo, por ejemplo, a Andes, por ejemplo, alguna Anserma Caldas, sí, me hago entender, ustedes se ubican entonces en la plaza y ubican al personaje que se ponga pequeñito y le dan mucha más importancia a la plaza principal. A eso me refiero con un gran plano general y cuando hablamos en términos de óptica. ¿Va? En términos de composición, insisto, con los términos que vamos en una sola diapositiva, vamos a hablar de varios términos en dirección de fotografía. En términos de composición, vamos a hablar entonces acá que los aspectos o los ítems más usados en composición o las reglas de composición que más usaremos aquí serían la regla de los tercios y las simetrías. ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, aquí tengo un nuevo mensaje, perdona, voy a mirar acá. Hola muchachos, nada, el profe Luis acá por acá conectado. ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido. Estoy hablando algo o algún término que de pronto les parezca difícil de entender. Profe, Vamos, señor. Diego. Hola, Diego. profe, buenas noches. Buenas Profe, noches. entonces, por así decir algo, usted decirle al que le está ayudando, dame una óptica mejor, sería lo mismo decirle, dame un plano mejor, una imagen mejor. Diego, no necesariamente, pero cuando tú le dices a alguien que te está ayudando es a tu asistente, o sea, tú estás con una cámara y estás con unos equipos y le dices, dame una óptica mejor. Tú, si estás si tú estás grabando, tú eres el que le dictas a esa persona, le dices, dame un 25, dame un angular, dame un 35, dame un zoom. Ahorita vamos a ver, digamos, como esos tipos de ópticas los vamos a ver a lo largo de la clase, pero tú no eres el que le vas a decir a tu asistente, dame una óptica mejor, porque estaría como mal dicho. Tú eres el que le vas a decir, porque tú tienes en tu cabeza ya la historia y tienes el plano o tienes la imagen en tu cabeza o qué quieres contar. Ya sabes que vas a contar, por ejemplo, vas a contar que una persona va a estar en la plaza de tu pueblo, ¿sí? Entonces, ok, yo quiero ver toda la plaza y quiero ver a la persona pequeña.
A mí me dicta la teoría, me dice que yo debo usar ahí un angular como un 20 milímetros, o un 22, o un 25 milímetros. Un angular, le dices tú a la persona. Pero no significa que sea mejor o peor en términos de calidad de imagen. No sé si respondí respondí tu pregunta. Diego. Sí, profe, sí, queda claro. Muchas gracias. Listo, bueno, dale. Entonces aquí hasta ahí el gran plano general. Vamos a continuar entonces con el siguiente plano, si el señor computador me deja. Flecha hacia abajo. Y yo flecha hacia el lado y no me deja. Ahí está, flecha hacia abajo me dejó. Plano general, gran plano general. Quiero que vayan de pronto un poquito como mentalizándose en los términos. Gran plano general y plano general. Igual no se preocupen, sé que puedo ser muy abrumador con la información, pero todo esto lo vamos a ver en práctica cuando estemos el otro año juntos, ¿vale? Entonces no se preocupen. Digamos que vamos a hacer un paneo, un repaso general, de pronto tomen sus apuntes. Pueden interrumpirme cuando quieran o al final resolvemos algunas inquietudes, pero realmente a la hora de estar en vivo y en directo es que vamos a resolver todo, ¿vale? Gran plano general el anterior, plano general el que sigue. Vale, no tengo acá respuestas. Si se dan cuenta, el plano general es muy parecido al gran plano general. ¿Sí? Seguimos dándole al personaje una pequeña cantidad de espacio en relación al aspecto o al frame o al encuadre, ¿sí? Pero ya no es tan abrumador el espacio como era en el gran plano general. Es decir, aquí nos vamos a acercar un poquito más que en el anterior. Aquí sigo dándole mucha más importancia al entorno que al sujeto. Es un plano amplio que se puede usar donde ocurre la situación y se puede llamar también plano de contexto o plano de situación. Entonces, hey, vamos a situar el personaje en relación al ambiente, vamos a situarlo aquí. Vamos a usar un plano general. Podemos usar un plano general, podemos usar un gran plano general o podemos usar un plano general. Si se dan cuenta, ahí tengan en cuenta las anteriores diapositivas y esta, y vamos a devolvernos, flecha hacia arriba, gran plano general, flecha hacia arriba, low, y el computador está pegando hoy. Flecha hacia arriba para devolverme. Perdonen ahí, chicos, que tengo aquí un cosito. ¿Será que si muevo esto para acá? Ahí, y ahí, y ahí. Si se dan cuenta, gran plano general. Gran plano general, miren a la persona. Ahora miren acá el plano general, miren a la persona. Se dan cuenta que la persona tiene un poquito más de relevancia, pero no necesariamente es la gran parte del frame. ¿Sí? Aquí en términos de óptica podemos seguir usando los angulares, podemos seguir usando la misma óptica, solo que no nos alejamos tanto, sino que nos acercamos un poco al personaje, para darle ese poquito más de relevancia sin llenar el encuadre, ¿vale? Y en términos de composición, en términos de la teoría de la composición, aquí de pronto podemos jugar mucho con las líneas, ¿sí? Las líneas que nos generan el entorno rural o el entorno urbano. Miren que ahí tenemos dos entornos. Y por ejemplo, en el entorno rural usamos los edificios, podemos usar las líneas de los edificios para enmarcar al personaje, o podemos usar las diagonales de las montañas también, o los diagonales de las ramas de unos árboles, o las diagonales del piso, de las baldosas de un piso, para poder darle un poquito de relevancia al personaje y que no se nos pierda en este plano general. ¿De acuerdo? Seguimos usando ópticas angulares. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y al siguiente plano, que es el plano entero. Es aquel que nos permite ver a una persona de cuerpo completo, dejando un aire arriba y debajo de él, por encima de su cabeza y por debajo de sus pies. ¿Sí?
En estas ópticas, aquí en términos de ópticas usamos un poquito, ya cambiamos esos objetivos angulares y nos vamos a unos objetivos medios, que son en términos de longitudes focales, son aquellos que son 35 milímetros, 50 milímetros, esos son los objetivos medios, de rango medio. Y cualquiera de las reglas de la composición que les he dicho, regla de tercios, no les he dicho que es una regla de tercios, solo les he dicho ahí a través de imágenes cómo es, pero no les he dicho qué es, y les voy a decir aquí otra vez aquí con la cámara. Ahí pueden ver, chicos, pueden ver ustedes la cámara y pueden ver unas líneas, o ustedes en su cámara pueden activar las líneas guía de su cámara, de la cámara de su celular. ¿Pueden hacerlo? O pueden ver aquí unas líneas guías, que está como muy blanco. Y volteo para que vean negro. Jill, si quieres, puedes dejar de compartir pantalla un momentico para que los chicos te vean más grande. Eso, perfecto. Voy a hacer eso. Perdónenme aquí. Aquí entonces le digo New Share, perdón. Sí, como o stop sharing. Debe ser como algo rojito que te va a aparecer como stop sharing. Aquí ya. Eso ya. Y ahí me ven en grande. Sí, ya mejor. Si me ven en grande, si observan esas líneas que tiene la cámara del celular, chicos. Si observan que hay unas líneas verticales y horizontales, ¿cierto? Ahorita yo interrumpí las diapositivas para hablarles de una de las teorías de la composición o uno de los aspectos de la teoría de composición, que es la regla de los tercios, ¿sí? Y esta regla de tercios básicamente consiste en dividir el frame, la pantalla de su celular no divides el lente como tal, sino que todas las cámaras tienen unas líneas guía y esas líneas guías por lo general son estas. Se dividen entonces en tres columnas y 3 filas. ¿Sí? Aquí las ven, muchachos. Yo no veo el chat, pero asumo que sí las ven. Entonces, esta regla de tercios, la teoría es que dividimos la pantalla en 3 filas y en 3 columnas, pero entonces nos da un nuevo concepto que es los puntos de interés. Las intercepciones de estas líneas, aquí hay una intercepción, aquí hay otra intercepción, hay 4 intercepciones, esos son conocidos como puntos de interés. Entonces yo voy a ubicar a los personajes en esos puntos de interés tanto como me sea posible y dependiendo también lo que quiera contar o lo que quiera, uy, se salió, o de lo que quiera contar o lo que quiera transmitir, la sensación que quiera transmitir, pero una sensación, una imagen es mucho más agradable cuando un punto de interés, bien sea los ojos de un personaje, bien sea cuando hablamos de un plano de detalle, un objeto en particular o una situación en un gran plano general ocurre en esos vértices que les estoy diciendo, en esos 4 vértices del plano. Eso es conocido como la regla de tercios, ¿vale? Voy a continuar. Entonces, share screen. Y vamos entonces en plano entero, chicos, ¿verdad? Plano entero. Entonces, les decía que el plano entero, si ven aquí el personaje está ubicado en uno de los extremos y en una de las líneas que les estoy diciendo, que les dije anteriormente, sobre de la sección áurea o regla de los tercios. ¿De acuerdo? Ese es el plano entero. Ahora vamos a continuar con el siguiente plano, que es el plano americano. Es un término que es muy usado. Dame un plano americano del personaje. Así como ahorita, no sé si fue Diego el que dijo, dame un mejor ángulo, dame un mejor lente para una mejor imagen, algo así. Bueno, también el director de fotografía dice, dame un plano americano, o tu director, o el director, por ejemplo, el jefe del director de fotografía es el director como tal, o el realizador. Te dice, dame un plano americano del personaje.
plano americano corta aproximadamente por las rodillas al personaje. Y aquí estamos necesariamente hablando de una persona, no de un objeto. Un plano americano de un objeto no existe. Plano americano de un personaje, de un humano, de alguien que está actuando o interactuando con la cámara. O están interactuando entre varios personajes. No necesariamente tiene que ser uno, como ven en el ejemplo. Entonces, este término se hizo muy popular con las series de vaqueros de Hollywood, por lo que necesitábamos darle mucho protagonismo al arma o a la pistola en el personaje, y con los demás planos se nos perdía o se nos cortaba. Entonces el plano americano surgió como una solución para ese problema, y a partir de ahí quedó establecido que en todo el gremio que un plano americano es muy importante a la hora de narrar y contar una historia. También se le conoce como el plano 3/4. ¿De acuerdo? Seguimos a la siguiente. Y cada vez nos vamos acercando mucho más. Partimos de un gran plano general, seguimos con un plano general, luego seguimos con un plano entero, luego seguimos con un plano americano y ahora seguimos con un plano a medio. Si se dan cuenta, estamos haciendo esto. ¿Sí? Nos estamos acercando mucho más al personaje y estamos cada vez que nos acercamos, estamos descartando un poco más el entorno o el ambiente en el cual se desarrolla la escena, y nos centramos un poco más en el personaje y en lo que hace el personaje y en la emoción que nos quiere transmitir el personaje o la escena. Entonces es uno de los planos más usados. Se corta el personaje aproximadamente por la cintura. Yo les decía entonces que el americano es por las rodillas y aquí en el plano medio es por la cintura. Eso más o menos asemeja la distancia de pronto a cuando estamos hablando de frente con alguien, a la distancia normal con la cual nos acercamos o estamos en relación con alguien con el cual estamos manteniendo una conversación. Nos permite ver, además nos permite ver mucho la gestualidad, mucho lo que hace con sus manos, mucho lo que hace con su rostro, sin acercarnos tanto, pero ya podemos distinguirlo. Pero más que todo vemos qué va a ser la gestualidad de sus manos, qué tiene en sus manos, qué está haciendo con ellas. Aquí, por ejemplo, vemos a la chica con la cámara, aquí vemos a Charles Chaplin con el objeto con el estetoscopio del doctor. Entonces, estos planos, eso es lo que narrativamente nos van a indicar. Sí, nos vamos a centrar es en la gestualidad de los personajes. Y esa es la narrativa que nos cuentan estos planos. En términos de ópticas, aquí vamos a usar entonces, también ocurre lo mismo que hacíamos con el ambiente o el entorno, que nos íbamos acercando. Entonces aquí con los lentes ya no son angulares, sino que también van siendo zooms. El término zoom lo conocen, creo que todo el mundo ha hecho un zoom en la cámara, ¿cierto? Entonces aquí ese zoom es ese gesto que hacemos con la cámara y los dos deditos para acercarnos. Perdón, que aquí estoy con aquí. Para acercarnos. Eso es un zoom. Eso es un zoom. Aquí, por ejemplo, tienen al profe. Aquí tienen al profe. Pero yo no lo ven porque yo estoy acá. Pero suponiendo que aquí está mi mano. Esto es un zoom de mi mano, casi que un primer plano, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero este es el gesto del zoom, ¿sí? Y en ópticas acá entonces los zooms son los usados, de un 70 milímetros en adelante. 70, 100 milímetros, 500, 600 milímetros, no mentira, 500, 600 milímetros, eso ya es son otras ligas, pero que las vamos a ver con los otros planos y son más usados en naturaleza, si voy a grabar animales y ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Preguntas, chicos? Supongo que no, porque el chat está quieto, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y a los siguientes términos de valores de plano. Todos estos planos que estamos, de los que estamos charlando son relacionados al espacio que ocupa la persona en el plano, ¿vale?
porque hay otros tipos de plano que vamos a ver más adelante, pero quiero que lo tengan presente. El plano medio corto es un plano un poquito más cerrado que el plano medio. Se llama medio corto, corta a la altura del pecho del personaje. El anterior, el plano medio, cortaba a la altura de la cintura. Aquí corta a la altura del pecho. Y es el que se usa más que todo en las conversaciones. Cuando ustedes ven una conversación siempre en una película, en un documental, ven una entrevista, observan este tipo de planos muy a menudo. Ese como el plano máster o el plano maestro, que se conjuga con otros valores de plano para crear una narrativa mucho más dinámica, pero en términos generales el plano máster o el plano principal es un plano medio corto en una conversación. Seguimos luego con el primer plano, que corta al personaje a la altura de los hombros, ya no es a la cintura sino a los hombros, y nos vamos a centrar un poco o mucho más en lo que es el rostro de la persona, y vamos a ver la gestualidad de los ojos, la gestualidad de la boca, si frunce el ceño, si mira de un lado, si mira del otro. Entonces aquí en estos planos vamos a comunicar un poco más de emoción. Nosotros no vamos a comunicar una emoción con un gran plano general, salvo que lo combinemos con otros aspectos de la cinematografía como la música, como los movimientos de cámara. Ahí podemos generar otro tipo de emoción, pero aquí la emoción de una escena, de un personaje, lo vamos a transmitir más que todo con los primeros planos y con el que sigue, que es el primerísimo primer plano. Aquí, chao, entorno, no existe el entorno. Aquí lo que existe son básicamente los sentidos o los ojos, la nariz y la boca del personaje. Aquí vamos a cortar el rostro entonces por el mentón y por la frente, ni siquiera el cabello existe. Estos planos, estos primerísimos planos hay que saberlos usar, porque a mí me han pasado muchas anécdotas, muchas anécdotas. Una de ellas, creo que la anécdota más difícil que he tenido en mi carrera y en la que a mí se me salieron las lágrimas hace muchos años, es porque un director argentino no supo en una grabación, no supo valorar lo que yo le estaba proponiendo, que era un primerísimo primer plano. Y él creía que yo estaba cortando a la personaje por el mentón y por la cabeza, y creía que era un error. Creía que era un error, y eso es muy usual también en personas que de pronto o son un poquito de la vieja escuela o son un poquito puristas. O eso sí, hay que saberlo usar, hay que saber usar mucho este plano y hay que saberlo combinar con Diego. ¿Conectó la cámara? Oh, ok, Lola, perdón. Bueno. Hay que saberlo usar mucho porque no es un plano muy, no es muy, o sea, no existe en la realidad. Ahí estamos forzando la perspectiva y de pronto se puede ver como un error. ¿Vale? Seguimos con el plano detalle. El plano detalle se centra entonces ahora en un objeto en particular o en una parte esencial del personaje. Yo les decía que las pistolas en los western, o de pronto aquí nos vamos a centrar en la gesticulación de las manos de pronto de una persona cuando está con un celular o cuando está escribiendo en un computador o cuando está tomando un café o cuando está leyendo un libro, cuando usa las manos o los dedos para algo o está señalando algo. Aquí entonces usamos un plano de detalle para narrar o para contar eso que queremos transmitir. Vamos entonces ahora a ver unos ejemplos de todas estas definiciones que hemos hablado aquí. No voy a hacer preguntas, pero entonces vamos a avanzar. Esto es un plano corto, ¿se acuerdan? Que cortamos por el pecho del personaje, ¿se acuerdan? Plano corto. Aquí vemos entonces, alcanzamos a ver la gestualidad de sus rostros, vemos qué nos quieren contar, pero aún así vemos un poquito el ambiente también en el cual se desarrolla la escena. Alcanzamos a ver algo, ¿vale? Aquí vemos un primer plano. Aquí los primeros planos
como usamos zoom, las longitudes focales son muy grandes, son muy largas, vamos a comprimir entonces la imagen y los fondos se van a ver un poquito desenfocados. Ustedes han visto mucho eso, que ustedes creo que les venden esa imagen como a veces Hollywood, los planos desenfocados o los planos, es un mito dentro del mundo del audiovisual, que a nosotros nos dicen que se ve como cine porque está desenfocado el fondo y no es tan así. Pero bueno, ese es un término, algo que les quería mencionar. Pero aquí es básicamente estamos hablando o estamos viendo primeros planos donde la emoción, estamos cortando por los hombros del personaje, la emoción prima sobre el fondo, la emoción del personaje. Los primeros planos, los PPP, primerísimos primeros planos, miren que cortamos por la frente, cortamos por el mentón y nos centramos en el triángulo de los sentidos, ojos, olfato y gusto, o los ojos, la nariz y la boca. Y nos cuentan mucho estos planos, miren que ya los planos, el fondo no se ve, está súper desenfocado, casi que todo el rostro del personaje ocupa el frame de la pantalla. Y aquí, por ejemplo, en estos dos planos que siguen, miren, por ejemplo, Kill Bill. ¿Se acuerdan de Kill Bill? Yo creo que la gente ha visto Kill Bill o han visto Kill Bill. Miren entonces acá lo que está pasando con el chico, le están haciendo algo, o sea, ahí la emoción prima sobre todo, ¿sí? Ven los ojos del personaje, acuérdense un poquito, vamos a hablar aquí de regla de tercios. Miren los ojos del personaje, dónde están ubicados con relación a si nosotros cogemos el celular y dividimos en 3 filas y 3 columnas nuestro frame. Y los ojos del personaje están ubicados en los puntos de interés, en el punto de interés donde particularmente el ojo humano siempre se centra o centra la mayor parte de la atención. ¿De acuerdo? Estos son los primeros planos o PPP, conocidos en el argot. Y aquí vemos los planos detalle de las manos, planos detalle de un objeto, de una situación, acá depositando unas monedas en un mesón, o un plano detalle de alguna situación que ocurre, como por ejemplo el pasar de hojas de un cuaderno, pero entonces no nos centramos en el pasar de las hojas, sino en algo en particular que hay en esas hojas. Siempre existe un motivo específico por el cual hacer este primerísimo primer plano, o plano de detalle, perdón, de un objeto en particular. Entonces, para resumir un poco todos estos conceptos, vamos a agrupar entonces esta lista de planos en 3 grandes grupos. Planos generales o abiertos, que son aquellos que nos sirven para dar contexto, para describir el ambiente en el cual se presenta la situación. ¿Sí? Acuérdense que son gran plano general y plano entero. Los planos intermedios para describir qué hacen los personajes, qué está ocurriendo en la escena en relación a ellos, o cómo están interactuando con otros personajes, o cómo están interactuando con el ambiente, qué están haciendo con sus manos. Estos planos entonces son los conocidos como plano americano, plano medio y plano medio corto. Y los planos cerrados, en donde nos centramos en la emotividad, queremos enfatizar algo, enfatizar un objeto o enfatizar una emoción, son los PP o primer plano, PPP, primerísimo primer plano, o PD o plano detalle. La clave para contar una historia, una buena historia y una bonita historia, el término bonito acá funciona porque estamos hablando de que estamos en dirección de fotografía y tenemos que hacer ver bonita la historia. Quería contarles eso, pero no. Tenemos que saber combinar o hacerle combinar esto, o combinar muy creativamente o de manera muy creativa estos planos para que la historia tenga un ritmo y una narrativa que nos enganche, ¿sí? Imagínense contar una historia solo con grandes planos generales, o sea, 2 minutos de grandes planos generales. Imagínense esa escena que vimos en la diapositiva, hace 4 diapositivas,
que el muchacho o el personaje se encuentra allá en el fondo de un plano, en un plano urbano o en un plano rural. Y todos los planos son así. Vemos un gran plano que se mueve lento, luego el siguiente plano lento, el siguiente plano lento, el siguiente plano lento. Imagínense una historia así, esa historia nos aburriría o dejamos de verla y paramos el YouTube o paramos el Netflix o me duermo en el cine y me dedico a comer palomitas, de verdad. Ver, cierto, creo que tengo razón. Entonces, hay que combinar estos distintos valores de plano y la combinación, una buena combinación nos ayuda a crear una historia muy, 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 muy enganchadora. Bueno, eso del montaje, eso vamos a hablarlo más adelante o cuando estemos acá o cuando estemos entonces en presencialidad. Pero quiero irme a los tips. Cuando estábamos en el saludo yo les dije que vamos a resolver problemas, vamos a resolver algunos problemas que se nos presentan a la hora de grabar y que los ayudaría a resolver. Vamos a enfrentarnos a esos problemas y se los ayudaría a resolver. Y eso vamos a hacerlo mediante tips a lo largo de esta clase. El tip número 1 y el que quiero que tengan en cuenta y es muy clave, que como nosotros no tenemos una experiencia todavía a la hora de grabar, ustedes mismos me lo acabaron de decir, que no, profe, es nuestra primera vez y bueno, sí, es la primera vez. Quiero que graben las situaciones en la mayor cantidad de planos que puedan hacer y se cubran entonces. Entonces, si vamos a entrevistar a un personaje y tenemos la posibilidad de hacerlo con 2 celulares al tiempo, graben un celular con un plano, con un plano medio corto, ¿se acuerdan que les dije para conversaciones? Y el otro celular lo graban con un plano, no un plano entero, pero con un plano corto puede ser. Entonces ya están cubriendo a un personaje con 2 valores de plano y a la hora de hacer el montaje o edición ya tienen con qué jugar y no voy a ver 4 o 5 minutos de la entrevista del personaje en un solo valor de plano, que puede que sea muy interesante lo que nos diga, pero si ayudamos al espectador a que pueda cambiar de perspectiva, eso nos genera una narrativa mucho más interesante. Entonces, porfa, cuando graben una situación, traten de hacer la mayor cantidad de planos posibles, teniendo en cuenta la teoría que acabamos de mencionar. Luis, Gaby, ¿tú les mencionaste lo que es un guión? Ellos saben, claro, ¿sí? En la primera clase de Fundamentos Audiovisuales hablamos de guión. En la primera clase me dice Luis Gabriel, el profe que está acá con nosotros también acompañándonos en una clase, nos dice que ya cuando yo voy a hablar de guión, entonces quería saber si conocían el término guión. Es mejor hacer una lista previa en guión de los planos que vamos a hacer a la hora de grabarte. Si nosotros tenemos esa posibilidad, si existe la posibilidad de primero tener un guión, porque hay veces que nos mandan a grabar a la guerra, hay que irnos a la guerra, o sea, hay que irnos con lo que hay y no hay ni siquiera ninguna posibilidad de planear, pero eso no es lo más recomendable. Siempre hay que planear. Y a la hora de planear un proyecto audiovisual, el guión es clave. Y también entonces aquí es muy importante que en el guión podamos también, sería genial, tener una lista de planos para así poder tener una base a la hora de hacer el etalonaje o hacer la edición, como particularmente conocemos la edición. Sería mucho más fácil. Y a la hora también de grabar, a la hora de también grabar tenemos un guión y es como una guía, una Biblia o un documento base en el cual nosotros, a partir del cual nosotros vamos a crear las distintas escenas y los distintos planos y al director de fotografía le ayudaría mucho más si están descritos ahí también esa lista de planos. Ese es un tip, uno de los tips que les digo. El tip número 2 también es, les decía que grabaran la mayor cantidad de planos posibles a la hora de hacer un proyecto audiovisual y que también hagan los movimientos de cámara que vamos a ver en las siguientes diapositivas varias veces para que no se queden cortos y puedan tener de dónde agarrarse a la hora de hacer la edición o el montaje.
Carajo, tenemos que avanzar, pero ¿arrancamos a qué horas? 6:30. Entonces ya llevamos 1 hora, nos queda 1 hora y 10 minutos. ¿Sí? 1 hora y 10 minutos. ¿Listo? Dime. Jill, también estábamos pensando, es que los chicos me han mandado muchas fotos de sus territorios, de sus reuniones por WhatsApp y me gustaría que si al final pudiésemos tomar unos 5 minuticos para que las puedas ver y como recopilar algunos conceptos que han visto acá de acuerdo a las fotos que los chicos han tomado. ¿Por dónde me las envías? No, si quieres, yo las proyecto. Vale, al vale. final. Vale, listo, perfecto. Claro que sí. O sea, chicos, yo no tengo problema. Si nos extendemos 10, 15 minutos más, no hay ningún problema. Inspírate en buscar. Bueno, ya, tip número 4. Les decía al inicio de la clase, consuman mucho material audiovisual. Eso ayuda a formar el criterio narrativo de cada uno de ustedes. ¿Vale? Vean, si tienen la oportunidad y quieren dedicarse a esto, vean, o sea, así como lean, también tienen que leer mucho, tienen que educar su ojo. Eduquen su ojo. ¿Y cómo educa uno el ojo? Viendo series, viendo películas, viendo detrás de cámaras, viendo entrevistas, viendo documentales. Listo, chicos, entonces vamos al siguiente módulo, módulo no, porque sigue siendo el módulo 2, pero entonces aquí nos vamos a centrar en los movimientos de cámara y en los ángulos. Existen docenas de ángulos, muchos ángulos o posiciones con las cuales nosotros podemos colocar la cámara y en los cuales también podemos generar un efecto psicológico en las imágenes que nos ayudan a que la narrativa o la historia que queramos contar sea mucho más creíble. De una manera sutil vemos cómo vemos o definimos a una persona, situación, objeto. Es importante conocer estos ángulos si queremos sacarle partido a las imágenes. Eso es lo que les estaba contando. Entonces, estos ángulos vamos a dividirlos en 2 ángulos dependiendo la altura de la cámara. Entonces, también es muy importante la altura de la cámara, a la altura a la cual nosotros colocamos el dispositivo celular o la cámara de cine, cámara de fotografía en relación al personaje. El ángulo normal es el ángulo, es la altura, a la altura, la cámara se coloca a la altura del personaje, es el más usado siempre, lo pueden ver en la mayoría de situaciones sí, a nivel audiovisual y puede ser empleado tanto como para una persona o como para un animal. Está a la altura de los ojos del personaje, ligeramente arriba, ligeramente abajo o a la altura, pero es el ángulo normal. Aquí creo que ángulo picado. Ustedes también creo que les han dicho, vamos a picar un poquito la cámara o vamos a contrapicar un poquito la cámara. Consiste en encuadrarla desde una posición superior al personaje. ¿Sí? La cámara se encuentra un poquito más arriba de la cabeza del personaje. Aquí vamos a causar la sensación de debilidad o de fragilidad del personaje, aparte. Y además, si usamos un plano corto, como el del gato con botas, y un plano combinado con un plano picado, vamos a vamos a reforzar un poquito más la emotividad de lo que nos quiere transmitir la escena. Si se dan cuenta, por ejemplo, en esa del gato con botas, usamos un plano picado y un plano medio corto. Un plano corto, no estoy viendo ahí si lo estamos cortando por los hombros o por el pecho, sí, por el pecho. Y en cambio acá estamos cortando también por el pecho. Aquí tenemos 2 frames, uno de, si no estoy mal, rescatando al soldado Ryan y el otro de, una de, Gaby, ayúdame, ¿esa es de? La del Creo que es soldado. Bastardo sin Eso, Gloria, es la Bastardo primera. sin Gloria, sí, Bastardo sin Gloria. Ahí vemos un ángulo picado. Entonces, vamos a avanzar. Ángulo contrapicado. Es un ángulo muy famoso. También seguimos con Bastardo sin Gloria aquí y también aquí como Harry el Sucio vemos la pistola. Aquí vamos a empoderar al personaje. Es muy usado, por ejemplo, aquí hay alguien que quiere dedicarse o está, bueno, ya se me pasó, pero me dijo que era que hacía parte de la política de su región. Entonces es muy importante, este ángulo contrapicado como empodera al personaje es muy usado también en las fotografías de políticos, porque queremos ver
la majestuosidad del personaje como tal, queremos ensalzarlo, queremos verlo un poquito más importante y darle relevancia. Y los ángulos picados contrapicados, perdón, son muy importantes para darle esa sensación de grandeza y poder al personaje y darle superioridad, ¿vale? Entonces este es el ángulo contrapicado. Seguimos. Ángulo cenital. Ángulo cenital, la cámara está completamente desde arriba. Es como si la cámara volara y la cámara estuviera completamente arriba de la escena y podemos ver completamente, podemos dar una lectura mucho más amplia de lo que ocurre en la situación o lo que ocurre en el sujeto. Y vemos dos ejemplos que puede ser también aquí con muchas personas, un ángulo cenital, pero también, por ejemplo, este tipo de tomas se usan mucho en cocina. Cuando nosotros vemos, cuando alguien está cocinando, es muy usual que ver en un ángulo cenital lo que está ocurriendo cuando está cortando, cuando está preparando carne, cuando está con las ollas, cuando está sazonando, ver este tipo de ángulo, ¿de acuerdo? Lo han visto, yo sé que todos los han visto, o cuando están haciendo un unboxing de algún producto en YouTube, también usan mucho ese tipo de plano. La cámara está completamente desde arriba del sujeto, puede ser un plano general como lo observan acá, o un plano detalle como ven el plano de la persona con el libro. Es como si la cámara estuviera omnipresente y tuviera mucho poder y podemos ver mucho de lo que pasa ahí en la situación. Ese es el ángulo cenital. Y lo contrario del ángulo cenital es el ángulo nadir, que la cámara se ubica completamente desde abajo del personaje, dando también sensación de grandeza o creando o dando también, buscando crear una sensación de algo que ocurre y algo muy poderoso que está ocurriendo, como por ejemplo acá están subiendo el cadáver de alguien, por ejemplo. La cámara desde abajo sugiere que ahí ocurre algo terrible. Entonces, estos ángulos son también muy usados para eso. Otros ángulos son el ángulo frontal, que vemos a alguien completamente enfrente a la cámara. Por ejemplo, si yo me ubico aquí, la cámara, lo que pasa es que la cámara de este portátil está muy abajo, pero si yo me ubico acá, me pueden ver, este es el ángulo frontal. Vemos a alguien completamente de frente, la cámara está al frente, o ángulo normal también, entonces está a la altura de los ojos. El ángulo dorsal es el opuesto al frontal, vemos a alguien pero es desde atrás, la cámara está ubicada atrás del personaje. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí no vemos las expresiones, no vemos absolutamente nada, pero aquí usualmente estos planos son usados para, se usan en combinación de a dos, por ejemplo, con un plano general y un plano corto, para describir la situación que está ocurriendo enfrente del personaje, ya que la emoción no la vamos a ver. El ángulo lateral no es tan usado, es aquí solo vemos a la persona completamente lateral. Ahorita vamos a ver ejemplos. Vemos un solo ojo en la cámara. Es muy inquietante ese plano, no podemos describirlo y no psicológicamente es inquietante, por lo tanto, dependiendo de lo que queramos contar, nos sirve o no nos sirve. El escorzo aporta mucho más profundidad a la imagen, es usado en las conversaciones, es un plano muy usado, ya se van a dar cuenta. Más o menos la cámara está ubicada a 45 grados, ahorita vemos el ejemplo. Por ejemplo, esto es un escorzo, la cámara está ubicada a unos 45 grados y yo estoy mirando hacia allá, ¿sí? Ese es el escorzo. Ángulo semidorsal es muy estético, es muy sugerente, muy artístico. Aquí no vemos los ojos del personaje, pero alcanzamos a ver, por ejemplo, su nariz, las pestañas y vemos, son usados también para mostrar qué está haciendo el personaje desde desde un ángulo trasero, ligeramente desde atrás. Y el ángulo holandés es aquel ángulo, este es un ángulo holandés, cuando la cámara se ubica, está en diagonal al personaje. Son planos muy inquietantes y tienen un perfil muy psicológico. Es cuando de pronto el personaje está contando algo que en su vida que
que fue muy abrupto, que tuvo mucha repercusión, y usar un ángulo holandés nos ayudaría a reforzar esta situación. Vamos a ver otros tipos de ángulos. Ángulo reflejo. Ustedes han visto de pronto cuando en algunas películas enfocan un objeto que está reflejado en el agua. Eso es o una persona cuando se ve en el espejo y la cámara no se ve. Eso es un ángulo reflejo indirecto. Usamos un objeto reflectante para crear ahí el efecto. El plano subjetivo, que también es un plano muy usado, vemos algo desde el punto de vista del personaje. Es como si fuéramos los ojos del personaje. Por ejemplo, cuando ahorita vimos a 3 personajes que estaban mirando la cajuela de un vehículo, pero vemos que la cámara estaba ubicada desde abajo y veía a los personajes. Ahí es como si de pronto a mí me hubieran metido en la cajuela del vehículo y yo veo a los 3 personajes riéndose. Eso es un plano subjetivo. El plano objeto es el mismo plano subjetivo, pero aquí el personaje está visto, pero aquí no se ve, es el mismo que el subjetivo, pero no desde el punto de vista del personaje, sino desde un objeto. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y el plano aéreo básicamente consiste en ver todo desde arriba, no necesariamente cenitalmente, o sea, completamente desde arriba, sino que podemos estar un poquito más inclinados. Eso es lo que se conoce. Todo lo que esté desde arriba, plano aéreo. Aquí vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, muy rápidos. Perdón, me fui muy rápido. Aquí ese es lo que les decía como ángulo dorsal, el opuesto al frontal, ¿se dan cuenta? Combinación de 2 planos y vemos la situación, no vemos la emoción del personaje, pero sí vemos todo lo que ocurre. Este es un plano, el plano donde vemos un solo ojo. ¿Se acuerdan cuál es? Es el ángulo lateral. Casi no es muy usado. Vemos un solo ojo. Vemos aquí los otros planos, los planos de conversación cuando la cámara está a 45 grados. El personaje es el plano, el escorzo, que se conoce como escorzo. Aquí vemos entonces acá el plano holandés. ¿Recuerdan el plano holandés? El plano inclinado. Aquí esto es una situación de un manicomio. 12 monos es esta película. Y si se dan cuenta, aquí el plano está inclinado. Ese es el ángulo holandés. Y aquí vemos un ejemplo, dos ejemplos donde no vemos los ojos del personaje, pero sí vemos la situación. Es muy artístico ese plano. Es el que se conoce como plano semisubjetivo, ¿vale? Donde no vemos los ojos del personaje. Miren la situación que vemos ahorita del subjetivo, del reflejo. Aquí las chicas están viendo en un espejo, ángulo reflejo. Y aquí donde estamos viendo, donde incluimos al personaje, es un semisubjetivo. Semisubjetivo porque ya no es un plano subjetivo, porque no estamos viendo desde el punto de vista del personaje, desde los ojos del personaje, sino que lo incluimos ahora en el plano. Entonces, un semisubjetivo, ¿vale? Eso también es muy usado pronto en documentales, cuando estamos siguiendo a alguien desde atrás y el personaje está caminando y vemos todo lo que ocurre delante de él, semisubjetivo. Y el plano objeto, miren si se dan cuenta, es muy parecido al semisubjetivo, incluimos al personaje, pero el primer término es un objeto. Aquí es la yema de un huevo, aquí es la pala, y aquí es como, esto es de Breaking Bad, y esto es como un objeto que se usa para destilar, pero la cámara está metida ahí. Este es un plano objeto. Y el plano aéreo, básicamente no tiene mucho que contar, ya todo lo conocemos. Chicos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? ¿Mucha información? ¿O estamos bien? Aula de tiempo estamos. Jill, pues en las 7:38, usualmente nosotros terminamos a las 8. Entonces ahí tú me dirás. Bueno, no, nada, vamos por la mitad, perdónenme. Es que no quiero avanzar rápido. Es mucha información para 2 horitas. Pero vale. Chicos, vamos, un esfuercito más, ¿vale? Vamos a hablar de movimientos de cámara. Vamos a hablar acá de los movimientos de cámara. Aquí vamos a ser mucho más rápidos porque los ejemplos están dados
en forma de video. Existen dos movimientos de cámara, dos tipos de movimientos de cámara, los movimientos de cámara físicos y los movimientos de cámara ópticos. La diferencia es la siguiente. El físico, vamos a ver aquí, lo alcanzan a ver bien, la cámara se desplaza de manera física. En cambio, el óptico, lo que hacemos es un desplazamiento del lente. Aquí lo que vamos a hacer es el lente. Es como si tuviéramos el celular y hiciéramos un zoom óptico, ¿va? Las sensaciones son completamente diferentes, nos dan otro tipo de emotividad, otro tipo de narrativa, otro tipo de historia. Pero entonces esos son los dos tipos de movimientos de cámara por los cuales vamos a partir y vamos a desglosar a partir de ahí otros. El paneo. El paneo es el movimiento horizontal de la cámara sobre su propio eje. Es como si estuviéramos moviendo la cabeza, y estuviéramos siguiendo algo o estuviéramos describiendo una situación o estuviéramos describiendo un ambiente. Esto que estoy haciendo con la cabeza, pero lo estamos haciendo ahora con la cámara. Miren acá, por ejemplo, la cámara se mueve sobre su propio eje. ¿Sí? Aquí vemos cómo el operario está siguiendo al personaje, vemos cómo la cámara se mueve. Miren ahí cómo se mueve la cámara. Eso es lo que se conoce como un paneo. Existen las panorámicas o paneos de seguimiento, paneos descriptivos, ¿sí? El paneo de seguimiento, miren, ahí estamos siguiendo al personaje, aquí estamos siguiendo al objeto, aquí es una panorámica descriptiva porque estamos viendo qué ocurre o qué hay en el entorno. ¿Vale? Los objetos se empiezan a revelar en el paneo. Vamos revelando a medida que la cámara se va moviendo, se empiezan a revelar cierta información que ayuda a construir la imagen, ayuda a construir la narración de la historia, ¿vale? Continuamos entonces con el siguiente movimiento, que es el barrido, que es el movimiento, es el mismo paneo, pero se hace de una manera mucho más rápida. Si se dan cuenta, miren, ¡boom! Ese es el paneo. Ese es el paneo. Muchos directores de cine lo usan. Las imágenes que suele generar el momento de mover la cámara son imágenes borrosas, pero por lo general llaman mucho la atención, ¿sí? Intentamos atraer la atención a una cierta situación. Nos sirve también para comparar dos cosas, para comparar dos situaciones. Podemos hacerlo de manera física, o sea, moviendo la cámara de un lado a otro, presentando dos situaciones, o podemos hacerla también en montaje, pero bueno, más adelante vamos a ver eso, de cómo crear un barrido en montaje. El tilt o panorámica vertical puede ser, cuando la cámara se mueve de arriba a abajo, pero se mueve sobre su propio eje, sobre el eje Y. Anteriormente se movía sobre el eje X. Y nos ayuda a revelar las situaciones, o nos ayuda a revelar un personaje, o nos dan relaciones de superioridad o inferioridad, dependiendo hacia dónde se mueva la cámara. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren cómo llegamos y describimos una situación. Miren cómo describimos una situación. La pistola que dijimos, ya ahí no partimos de un americano, sino que hacemos algo mucho más complejo, que es un movimiento de cámara. Si se dan cuenta, tilt hacia arriba, tilt down hacia abajo. Aquí seguimos al personaje con dos planos, dos valores de plano, pero con un solo movimiento de cámara, que es el tilt. ¿De acuerdo? Continuamos entonces con un movimiento que ahorita es muy usado, que lo hizo o pues ya existía, pero fue muy famoso a partir de una película de Christopher Nolan, y para la cual ahorita se crean una serie de dispositivos como estabilizadores que son capaces de generar ese tipo de movimiento de una manera mucho más práctica, sin tener tanto dinero y tanto aparataje, sino que con un solo aparato de estos, con un solo estabilizador, podemos crear este tipo de movimientos que son pues son muy chéveres, llaman mucho la atención, pero hay que saberlos usar y combinar con los demás para poder comunicar bien. Es un movimiento de rotación sobre el eje Z,
se conoce como plano Inception, por lo que les decía, pues Christopher Nolan fue el que lo hizo famoso en su película Inception. Vamos a ver entonces acá. Miren cómo se mueve la cámara. Miren, aquí usamos un plano de detalle para darle un poquito más de veneno o emoción al... Miren, esta es la película. Miren acá también cómo se usa de manera creativa. En esta escena de Batman hacemos ese rol y partimos primero con el Joker de cabeza, pero a medida que la situación va pasando, el Joker se transforma en el personaje poderoso en la situación, con un movimiento de rol. ¿Vale? El famoso traveling es un desplazamiento de la cámara físico. La cámara, como les dije ahorita en el video iniciando iniciando este apartado de movimientos de cámara, la cámara se desplaza hacia adelante o hacia atrás de la situación del personaje. Se conoce como dolly también, pero el dolly es básicamente, son los rieles por los cuales se mueve. Ustedes han visto como ahorita, bueno, van a ver que la cámara se coloca en unos rieles y se mueve para que esta cámara o este movimiento sea mucho más estable. Nos ayuda a sugerirnos un lugar, acercarnos a un personaje, enfatizar alguna situación. Podemos hacerlo de manera lenta y sutil, creando un poquito más de emotividad, o podemos crear tensión al hacerlo de una manera mucho más rápida. Vamos a ver algunos ejemplos de dolly in, dolly out. Dolly in cuando nos acercamos, dolly out cuando nos alejamos, traveling in y traveling out, tilt down y tilt out y tilt up, ¿vale? Miren, dolly in, nos estamos acercando. Miren, eso es miren, ahí lo estamos haciendo con una grúa. Miren cómo queda ya en montaje, ya hecho. Eso es un traveling. Eso es un traveling, nos acercamos al personaje. Todos han visto ese tipo de movimiento de cámara, estoy seguro. ¿De acuerdo? Eso es un traveling in. Traveling out es básicamente lo mismo, pero en el sentido opuesto, hacia atrás. ¿Qué hacemos ahí? Usualmente este tipo de movimientos usado para cerrar como cerrar la historia. Es un desplazamiento hacia atrás, produce un efecto de distanciamiento, de desentorno, pero podemos revelar también muchas cosas que ocurren en el ambiente de la escena mediante este movimiento. Continuamos. Traveling lateral es cuando la cámara se mueve de un lado al otro, derecha o izquierda o izquierda a derecha, no importa el sentido. Nos ayuda a reforzar la atención sobre una persona o un objeto o revelar un contexto o alguna situación. Aquí ven el ejemplo del traveling. Miren un traveling lateral. Revelamos acá el personaje, revelamos lo que está ocurriendo allá detrás, revelamos. ¿Sí? ¿Vale? Traveling lateral. Traveling de seguimiento, cuando nos desplazamos o cuando nos movemos con el personaje o con el objeto. Mírenlo, es un traveling de seguimiento. Miren a la persona allá detrás, mírenlo. Todos han visto este plano, todos los han visto. Eso es un traveling de seguimiento. Puede ser un objeto, puede ser una persona. Puede ser de atrás, de adelante, picado, contrapicado, cenital, todo eso ya, todos esos conceptos ya los conocemos, ¿de acuerdo? Mírenlo acá. Eso está quedando grabado y eso queda para ellos, ¿verdad? Entonces, Sí, Jill, todo queda grabado. Ellos pueden repasar más adelante. Ese es el traveling de seguimiento. El traveling circular, básicamente también es, ¿se acuerdan que yo les dije que el dolly, miren, ahí ven los rieles que son conocidos como dolly 360 o traveling circular. Más que todo se le dice 360. ¿Se acuerdan de Matrix?
Bueno, ese es el famoso Matrix. Vamos a hacer un Matrix, miren esto. Ahí es un plano que nos mete un poco más en la situación, nos involucra más, es más inmersivo. Usualmente se usan, para reforzar la situación, usamos ópticas largas, más de 70 milímetros, para que el personaje se mueva en distinta relación de velocidad con respecto al fondo. El fondo se mueve mucho más rápido, si se dan cuenta, miren, mucho más rápido que el que está en primer plano. Y eso se logra haciendo ese movimiento circular alrededor del personaje con una óptica grande, una óptica más de 70 milímetros. ¿De acuerdo? Y el traveling vertical es exactamente lo mismo. Es un movimiento de la cámara físico hacia arriba o hacia abajo, pero no es un tilt. No es un tilt, no es esto, sino es esto. ¿De acuerdo? La cámara está quieta, pero lo que hace es esto, no esto. Traveling vertical. Movimientos ópticos. Los movimientos, vamos a hablar muy poco de esto, básicamente como les dije, son los movimientos que se hacen con la lentilla, no son físicos y son más que todo, se le conocen como zoom in o zoom out. Zoom out. Cuando hacemos un zoom óptico modificamos la distancia focal, aquí entonces todo se empieza a comprimir, el fondo se empieza a desenfocar. Como no es un movimiento natural, se ve como falso, y se ve como muy vieja escuela, más sin embargo este tipo de movimientos se está volviendo a surgir nuevamente en algunas piezas audiovisuales, por ejemplo, de música o en algunos documentales, cuando la cámara es muy trepidante, la cámara se está moviendo, ¡fum! Hacemos un movimiento de lente muy rápido para acercarnos al personaje y eso ayuda un poquito a reforzar como la narrativa. ¿Sí? Van a ver aquí entonces, miren, ese es el movimiento, es un movimiento que, mírenlo ahí, por ejemplo, nos estamos acercando, no se está acercando la cámara con un desplazamiento físico, sino es un movimiento de óptica. La óptica es la que se está moviendo. Miren, es completamente diferente. Y es completamente diferente. Listo. Ok, acá ya me están presionando por tiempo. Movimientos ópticos. Iluminación, chicos. En iluminación vamos a pasar de una a este aspecto. Solamente voy a dar, necesito 10 minutos. 10 minutos para darles algunos tips sobre esquemas de iluminación muy usados eh, en Hollywood, en entrevistas en televisión, en documentales, en cualquier proyecto audiovisual. Vamos a arrancar primero, iluminación de 3 puntos. La iluminación de 3 puntos y vamos, esto a ustedes les queda para que lo puedan leer, pero yo voy a escribir aquí la situación, voy a escribir la situación del plano, ¿vale? El objeto acá se conoce como subject, ¿ya? Ese es el objeto. La cámara es aquel cuadrito con el triangulito, esa es la cámara. Ahí está ubicada la cámara y en los 3 puntos, ¿por qué se conocen como 3 puntos? Porque tenemos tres fuentes de luz o 3 objetos que nos ayudan a crear luz sobre el personaje, ¿sí? Un objeto está ubicado y un objeto a uno de ellos, una fuente se le conoce como la luz clave o la luz principal, está ubicada por lo general a unos 45 grados del personaje. Luego tenemos atrás del personaje un backlight o luz de relleno, o luz lateral, que lo que nos hace esa luz es separar al personaje del fondo. No se preocupen que esto lo vamos a ver en la práctica a la hora de el otro año. Luz de fondo. Y o puede haber una tercera fuente de luz o puede haber un rebote. Cuando usted le dicen vamos a rebotar la luz, entonces lo que se conoce como bounce o field light o relleno puede ser una cartulina, puede ser lo que se, perdón, ¿alguien activó el micrófono? ¿Va a haber una pregunta? ¿No? ¿O fue por accidente? Ok.
Puede ser un icopor, puede ser una cartulina, puede ser un objeto como un flex, que es un objeto reflectante que puede ser negro o puede ser plateado o puede ser dorado. Esta se conoce como el esquema de iluminación de 3 puntos, muy usado y lo vamos a ver mucho. Aquí vemos algunos ejemplos. Luz key, key es la luz clave, fill, relleno, backlight es la luz de separación. Separamos, si no tuviéramos el backlight, por ejemplo, aquí en el frame de Brad Pitt quedaría fundido a negro prácticamente, pero como lo estamos separando, esa luz en el cuello nos ayuda a separar al personaje del fondo. Entonces ya vemos ahí un poquito más de profundidad. ¿De acuerdo? Solo vamos a quedarnos ahí en ese. Vamos a continuar. Iluminación de clave inversa. Este es uno de los esquemas de iluminación más usados en Hollywood y a mí me gusta mucho, pero comercialmente no es muy visto o no es muy bien visto acá. Igual también me he ganado un par de críticas o regaños por eso. A mí me gusta muchísimo porque aquí lo que estamos es forzando las sombras hacia la cámara. Aquí la luz la vamos a poner hacia atrás, la ponemos detrás del personaje, pero el personaje no está mirando a cámara, sino que el personaje me quiebra el ángulo, está mirando hacia un lado. Si ves la flechita, él mira hacia otro lado de la cámara, hacia el lado, 45 grados. Y solamente con una sola luz y un rebote o un relleno podemos crear una luz muy cinematográfica. Miren el ejemplo. Es la luz más usada en Hollywood. Es la luz que más se usa en películas. Es la que más se usa en cine. Y básicamente consiste en eso, en una luz atrás, lateral. La cámara se encuentra a 45 grados del personaje, no está de frente al personaje. Y aquí controlamos la cantidad de sombra o relleno. Eso ya depende de lo que queramos. Si lo queremos completamente oscuro, ponemos una cartulina negra. Si lo queremos relativamente con unos matices de grises o con una cantidad de información relativa, acercamos o alejamos esa fuente de rebote. O la podemos reforzar mediante algún objeto reflectante como un espejo también, pero ya es una situación mucho más dramática. ¿De acuerdo? Esta se conoce como clave inversa. Iluminación de rebote, rim o rim light o luz de fondo. Miren el esquema. Key light, luz clave, sujeto. El relleno se encuentra debajo de la cámara. Debajo debajo de la cámara. Miren los ejemplos. Rim light solo es una luz que se encuentra detrás de los personajes. Y un pequeño rebote adelante. Es una variación de la luz de reversa en realidad, pero aquí la cámara ya no se va a encontrar a 45 el sujeto no va a estar a 45 grados, sino que está totalmente de frente a la cámara. Luz de libro. La luz de libro es creada así porque, o se le conoce así luz de libro, pues se usa mucho como en espacios cerrados. Miren la cámara, miren el objeto. El sujeto, personaje está mirando directamente a la cámara, pero la luz, una sola fuente de luz, es dirigida hacia un rebote y ese rebote tiene como una especie de persiana, es una persiana. Entonces, esta parte del rebote es sólida, que puede ser blanca o puede ser plateada, y esta parte puede tener, voy a hablar en términos coloquiales o algo que ustedes conocen como papel pergamino. Sí, es una muselina, es una tela muy transparente que lo que hace es que la luz rebota en el objeto contundente o sólido y al rebotar incide sobre la muselina o sobre el pergamino y la luz se vuelve muy suave, se esparce. Miren ejemplos. ¿Sí? Hard slide, o sea, aquí hay una luz muy dura, pero cuando hacemos una luz de libro, miren cómo se suaviza todo, con una sola luz. ¿Sí? Pero con el objeto que les digo, con el libro. Por eso se conoce como un libro, porque pues cuando lo transportamos, lo cerramos y nos lo llevamos. Lo usamos, lo abrimos. ¿De acuerdo? Y Beauty Light o luz de belleza también es muy usada. Si se dan cuenta, el sujeto está mirando completamente a la cámara, pero hay un rebote
Miren acá la planta, y la planta, miren la luz está arriba de la cámara, arriba del sujeto, incide sobre el sujeto, pero aquí la luz rebota en esta bounce que vemos ahí, que está debajo de la cámara. Aquí vemos algunos ejemplos de luz de belleza. ¿Eso qué nos hace? ¿Qué nos da? Una luz muy bonita. Es usada mucho en comerciales de productos cosméticos, en productos de champú, en productos de belleza femeninos, porque es una luz que no genera sombras, es completamente plana, bonita. Miren aquí los ejemplos. Chicos, qué pena avanzar este último tema así muy rápido, pero no se preocupen, que yo y con Luis Gabriel vamos a estar con ustedes de manera presencial para resolver todos estos conceptos que vimos de manera muy rápida. Por eso preguntaba a Paula que ellos les va a quedar esta información para que puedan estudiar, y cualquier duda o pregunta, entonces la resolveremos cuando estemos de manera presencial. Me decías, Paula, que tenemos entonces algunos ejemplos que ellos nos han dado para hablar de ellos. Chicos, pregunta también. Sí, yo creo que voy a mostrar algunas de las fotos. De hecho, creo que algunas personas que se encuentran acá, si quieres, Jill, deja de compartir pantalla y yo voy a mostrar algunas fotos que los chicos que nos han mandado. Si aparece alguna de las fotos de ustedes, chicos, pues ustedes nomás es que me digan o que lo escriban por el chat. Entonces, bueno, por acá tengo muchísimas imágenes, pero yo creo que también las vamos a ir pasando rápido. Mira, por lo menos, no sé si estás viendo mi pantalla, Jill. Sí, la estoy viendo. Sí, perfecto. Estas son fotos que han tomado los chicos y las chicas, si no estoy mal, solamente desde sus teléfonos celulares. Entonces, acá tenemos el ejemplo de una que viene siendo uno de los atardeceres. ¿Y está el que la tomó? Ven a ver, creo que sí, ven a ver si de pronto por el... Esa es mía, de Diego. Diego, y Diego, Está. esta foto, ¿cuál es tu inquietud? ¿O qué quieres que hable sobre ella, o qué puedo decir, o qué quieres que te diga? Puedo decir varias cosas, pero dime tú cuál es tu inquietud. No, sería como sacar diversos comentarios de las fotos que ellos Bueno, listo. que ellos nos han Ok. mandado. Ok, listo. Ahí, bueno, ahí es una foto muy bonita que tiene una paleta de color muy bonita. No tengo ningún reproche en cuanto al valor estético de la foto. Solo que le quería preguntar, o le quería decirle, dependiendo, Diego, ¿qué quieres resaltar ahí? ¿El cielo o el fondo? O lo que hay del horizonte, porque el horizonte está ubicado completamente en el centro de la imagen. Entonces ahí estás sopesando los dos aspectos del atardecer, y que pues se ve muy bonito, pero si tú en la próxima vez que veas ese atardecer, sitúas el cielo un poquito más, ¿te acuerdas la sección áurea o la ley de tercios? La ley de tercios te dije que era, entonces dividíamos la pantalla, lo mostré de manera horizontal, pero puede ser también de manera vertical. Y aquí tenemos las dos líneas, y si ubicas el horizonte en esta línea, le das mucho más relevancia al cielo, que por lo que hay mucha más información. Aquí tenemos, todo está como más oscurito, entonces creo que yo le daría un poquito más de relevancia al cielo, usando la ley de tercios, ¿vale? Y no ubicando el horizonte en la mitad. Listo, ¿qué tal si pasamos por esta? Esta es de Faber Andrés González. No sé si Faber todavía siga por acá. Ok, Faber, vale. Está un poquito borrosa, entiendo. Fue tomada que desde la cima de una montaña y el pasar de las nubes, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahí la foto, digamos que pues está bien, pero imagínate qué tal si hubieras hecho, por ejemplo, aprovechar la situación de esas nubes, y hubiéramos hecho un clip de video, por ejemplo, un timelapse. Un timelapse es un clip de video que toma. ¿Qué es lo que hace? Yo programo la cámara, que hay unos celulares que lo hacen, pero hay un aspecto de la cámara que hace, que es que toma un video por una fracción de tiempo y cierra, se apaga. Luego, dependiendo de la programación que nosotros le pongamos a ese timelapse, 2 segundos después hace lo mismo.
Se cierra y se abre. Otros 2 segundos y así durante 4 o 5 minutos. Y esa situación a mí se hubiera prestado para crear un movimiento de nubes muy lindo. Muy lindo. Yo sé que ustedes todos han visto ese tipo de ese tipo de planos cuando las nubes se mueven de manera rápida, ¿cierto? O cuando ven, por ejemplo, que las personas se empiezan a mover así como rápido. Para mí, la situación se hubiera aprovechado mejor haciendo un clip de video que una foto. Listo. Yo creo que hablando de pronto también de planos y más que todos, ellos han estado en muchas reuniones y también me han mandado varias fotos en reuniones para sacar una buena foto, por lo menos de esta, que si no estoy mal, es de 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 Miguel. Miguel Ángel Restrepo, ajá. Miguel, O pues, también, bueno, dale, o también dale. este ejemplo, que te voy a mostrar dos al mismo tiempo, este también, que es de William, creo. Entonces, como ellos se reúnen tanto, pues en este tipo de espacios, también tener claro de qué manera tomar estas fotos. Sí, entiendo. Miguel, ahí de pronto deben tener un poquito no de carácter, como un poquito de personalidad y apropiarse un poquito de la situación. Y ahí yo, por ejemplo, que hubiera dicho, antes de que arrancara la reunión, muchachos, señores, vengan, acérquense un poquito más, no los quiero tan dispersos. ¿Por qué? Porque esas sillas vacías ahí me están generando una distracción y me están haciendo salir como de, o sea, está aburrido, la gente se fue o no está interesante. Entonces yo ahí lo que hago es, antes de que empiece la situación, antes de que empiece la conferencia, digo, vamos todos, acérquense, vénganse adelante y júntense. Y yo lo que hago es centrarme entonces cuando ya están todos juntos y llenar el plano con las personas y no con las sillas vacías. No sé si me hice entender. Lo mismo Cualquier cosa también. del... Lo mismo William, lo mismo también. Digamos que la foto tiene una buena intención, pero este espacio que se encuentra a un lado me está distrayendo mucho, ¿sí? Yo me voy ¿Cuál? a... ¿Este? Exacto, sí, sí. Ok. Entonces yo lo que hago es correrme un poquito más hacia atrás de las 3 personas que están ahí, la de rosado, de azul y el de amarillo. Busco una silla y me subo encima, me subo mucho más y trato de hacer un plano cenital, porque eso es como un círculo, ¿cierto? Pero no lo alcanzo a distinguir. Entonces, qué bonito sería reforzarlo tratando de subirme en un muro, en una pared. O sea, no importa que te vean, que te digan mico, que te digan todo, que te digan lo que sea, o que te vean tirándote en el piso. Ahí importante es la comunicación y lo que quieras lograr. Y a mí, créeme que se van a burlar de ti y se van a decir un montón de cosas, pero yo tengo la suficiente personalidad como para que no me importe, porque a mí me importa es lo que quiero comunicar. Va, entonces yo trataría de rescatar el círculo ahí, subiéndome en algo y ubicándome de una manera mejor. Listo, yo creo que ya por tiempo vamos por la última. Ah, bueno, por lo menos este plano, este de hecho no lo enviaron hoy. Eso está Lo bonito. enviaron. Pues es una foto bonita, es una foto que está bien hecha, tiene un espacio negativo, pero digamos que no es relevante y me da un poquito, me descansa la imagen porque vemos que el plano está súper lleno de hojas, ¿sí? Y la persona está ubicada, creo que en uno de los puntos de interés o sección áurea o de la regla de los tercios. ¿Quién la hizo? Marcela. Marcela, la foto tiene mucho valor estético, narrativamente también tiene mucho valor, te felicito, está bien. Ahí está siguiendo por instinto una de las reglas básicas de composición. E insisto, no me disgusta ese espacio que no tiene nada que es negativo porque me descansa un poquito los ojos al ver la imagen. Cortaste las botas del personaje, pero no es relativo, no me importa. Veo que tiene botas y no me importa. Yo estoy viendo ahí el café en primer término. Está perfecto, te felicito. Sí, de hecho creo que la foto es de Fabián Osorio, creo. Ah, Fabián, porque ahí decía Marcela, Sí, sí. de Marcela Sí, también. abajito, pero es de Sí. Fabián, pero listo. Yo creo que por hoy, chicos, dejamos las fotos hasta ahí. La idea es que igual me sigan mandando esos videos, esas fotos por el grupo y de pronto podemos encontrar estos espacios para que Luis Gabriel también y junto a Gilmar pues les puedan dar como su feedback. ¿Listo? Entonces creo que esas fueron como las más importantes. De hecho, chicos, muchas gracias por estar acá el día de hoy. Ah, bueno, mira, Fabián nos dice que Marcela es la esposa, es la Ah, fotógrafa. ok.
Bueno, Sí, perfecto. listo. Entonces, nada, chicos, de verdad esperamos que les haya gustado mucho esta clase. Recuerden que todos estos conceptos, de hecho, estaba hablando con Luis Gabriel, vamos a hacer una especie de glosario de todos estos conceptos que han visto en estas clases para mandárselos y que ustedes lo tengan a la mano siempre de pronto cuando vayan a hacer las clases presenciales, ¿listo? Entonces, de verdad, muchas gracias por estar acá el día de hoy. Gracias, Jill, por compartir todo tu conocimiento y pues nos vemos el próximo martes. ¿Listo? Chao chicos, muchas gracias. Muy rápida la clase, pero muy interesante. Sí, discúlpeme. Más adelante vamos a ahondar en estos temas, se los juro. Listo, chao a todos, que estén muy bien. Chao.